el punto 3 y 4 a cargo de mi hermana Elisa Ampay, y el punto 5, punto 2 y 3, mi hermana Elisa, punto 4 y 5, mi hermano Luis, y la conclusión, mis hermanos. Ya, así que para que los profesores, inmediatamente mi hermano Eduardo, una vez que él finalice, inmediatamente pasa al siguiente mi hermana Elisa, para hacer más fluida esta escuela dominical, ¿cierto? Ya saben qué puntos le corresponden, así que tomen nomás su lugar, mis hermanos, para desarrollar el estudio de esta tarde. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Noemí, Dios la bendiga a usted, como a cada hermano y hermana que se ha conectado en el día de hoy, que ha dispuesto en su corazón, ¿cierto?, participar de esta escuela, ¿cierto?, que es de mucha bendición a nuestras vidas. La lección número 60, como usted lo decía, ¿cierto?, los gentiles vasos de misericordia bendigo. Hay una introducción, ¿cierto?, a esta lección, en el nombre del Señor. Dice, el apóstol nos dice que junto con este electo remanente de Israel, el propósito de Dios es sacar de entre los gentiles un pueblo para honrar y glorificar su nombre. Ese es el propósito de Dios, ¿cierto? De sacar de entre los gentiles un pueblo para que honre y glorifique su nombre. Eh, Dios, ¿cierto? Nos ha creado, ¿cierto? Todo esto, la creación que Él ha tenido, ¿cierto? La humanidad, el hombre, todo, ¿cierto? Es para que le alaben. Nosotros hemos estudiado eso, que nos ha enseñado a través de la palabra del Señor, que ha sido el propósito de Dios, ¿cierto? Que alaben su nombre, que le den la honra y la gloria, ¿cierto? A nuestro Dios, que es el soberano, ¿cierto? El creador de todas las cosas, el omnipotente, el omnipresente, ¿cierto? El que tiene toda la soberanía sobre todo lo que vemos, ¿cierto? Por lo tanto, el apóstol aquí nos dice que ese remanente allí de Israel y también los gentiles, ¿cierto? Ese es el propósito de Dios, ¿cierto? Para sacar allí, ¿cierto? Un grupo que honre y glorifique su nombre. Sabemos que esta carta, ¿cierto? Del apóstol a los romanos va dirigida, ¿cierto? A aquellos judíos allí también que buscaron del Señor y, por cierto, también a los gentiles que estaban aceptando al Señor, ¿cierto? Que se estaban interesando, que habían sido tocados también por el Señor para poder alabar el nombre de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, hermanos, hay una bendición para ellos, para este remanente, para esta pequeña, quizá esta parte que quedó, ¿cierto? De poder ser allí tomados por el Dios, ¿cierto? Para un propósito en especial. Igual usted, mi hermano, hermana, siéntase también bendecido, bendecida, porque también somos parte de este grupo de gentiles. Nosotros esos éramos antes de conocer al Señor y fuimos llamados por Dios, bueno, para que le alabemos, para que llevemos, ¿cierto? Su santo evangelio, ¿cierto? Al mundo, a aquellos que no le conocen. En otro tiempo, ¿cierto? Nosotros éramos gentiles también. Fuimos transformados en un vaso de misericordia por la gracia del Señor, ¿cierto? Para alabarle, como decíamos. El subtítulo número 1 es el significado bíblico de gentiles, porque el título, ¿cierto? Habla de gentiles. Nos lleva también al versículo 24 de la lección de hoy día, también, ¿cierto? Para definir en cierta manera lo que es gentil, en el nombre del Señor también lo de lectura de inmediato, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, ¿cierto? Ahí estábamos nosotros en ese grupo de gentiles. Se define la letra A, ¿cierto? La palabra o el término gentil. Lo dice el expositor, dice, viene de una palabra hebrea que significa pagano, extraño a Dios, ¿ya? Sin pacto o promesa, contrario a Dios, ¿cierto? Porque los gentiles, ¿cierto? No eran personas que venían de la descendencia allí, ¿cierto? Quizás de Abraham, ¿cierto? Del linaje allí, quizás de los judíos, descendencia de ellos, ¿cierto? No tenían la circuncisión, ¿cierto? En su cuerpo, no eran parte del pacto de Dios, ¿cierto? Pero sin embargo, Dios puso, ¿cierto? Su mirada en ellos, en estos gentiles, en estos extraños que eran para Dios, que eran contrarios a Dios. Hay dos referencias ahí. En primera de Corintios 12:2, lo voy a pedir a mi hermana Ariana Figueroa, que nos pueda ayudar con esa referencia. Y la segunda referencia, nuestra hermana Rosita Heimpel, de Efesios 4, versos 17 al 19. Primera de Corintios 12:2.
Amén, hermana Eliana. En el nombre del Señor. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Amén. Amén. Nuestra hermana Rosita Eimpel, entonces, con Efesios 4, 17 al 19. Amén. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, ya que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Amén, mis hermanas. Ahí se nos da, ¿cierto? En estas dos referencias, ¿cierto? También se menciona la palabra gentil, ¿cierto? Gentiles, que eran personas, ¿cierto? Extraviadas, ¿cierto? De Dios, personas ahí, ¿cierto? Que cargaban ídolos, decían, ¿cierto? Ídolos mudos, dioses mudos, ¿cierto? En condición, ¿cierto? De ser alejados de Dios o andar, ¿cierto? Sin el conocimiento de nuestro Dios. Eso éramos también nosotros en otro tiempo, ¿cierto? Quizás habíamos oído de Dios, pero no lo llevábamos en nuestra vida, ¿cierto? Nuestro corazón estaba inclinado al mal porque éramos hijos, ¿cierto? De Satanás, como por ahí también se ha dicho la palabra del Señor. Íbamos tras este Dios, ¿cierto? No tras el Dios verdadero. Ahí también el apóstol, ¿cierto? En Efesios les exhorta, ¿cierto? Que no anden de esa manera como los gentiles, les coloca el ejemplo, que como andaban en otro tiempo, ¿cierto? Ellos, los hermanos allí, sino que anduvieran, ¿cierto? Como una persona transformada, renovada, apartados de aquellas personas que hacían tales cosas. Y eso no le convenía, ¿cierto? A los hombres de Dios en aquel entonces allí, y el apóstol, ¿cierto? Les exhortaba a esto. Y en el día de hoy también se nos exhorta a nosotros, ¿cierto? Porque a veces también hay ídolos en nuestro corazón de una u otra manera, ¿cierto? Hay un ídolo. Quizás no vamos tras estos ídolos, ¿cierto? Cuando el pueblo, ¿cierto? Allí hace su procesión tras estos dioses que tiene, pero nosotros a veces, sin, ¿cierto? Tener la intención, quizás o la voluntad, a veces hay un ídolo en nuestra mente o en nuestro corazón. Dios quiere solamente que le adoremos, ¿cierto? Le exaltemos y le alabemos solamente a Él, ¿cierto? Es un Dios celoso, eso lo hemos estudiado nosotros, ¿cierto? Que Dios es el que merece la honra y la gloria, ¿cierto? Nada acá, digamos, de esta tierra o imagen que el hombre pueda hacer, ¿cierto? Ahí se nos define también lo que es gentil, se relaciona el término. La letra B dice persona no judía, un pagano o extranjero, dice, ¿cierto? Pagano o extranjero. Hay dos referencias también en Deuteronomio, bien digo, 7 del 1 al 2. Le voy a pedir a nuestro hermano Héctor Enrique, me parece, lo vi conectado, que nos pueda ayudar con esa referencia que tiene audio, y nuestro hermano Juan Maquehue, que nos acompañe con la segunda referencia de Ezequiel 44, versos 6 al 9. Amén. Le doy lectura. Amén. Dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Amén. Amén, hermano Héctor. Nuestro hermano Juanito nos acompaña con la segunda referencia. No sé si me escucha ahí, hermano. Amén, se escucha bien y clarito, hermano. Amén. En el nombre del Señor dice así. 44:6. 6 al 9. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor,
basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre de su invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Amén. Amén, mi hermano Juan. Hablándonos ahí, ¿cierto?, el término pagano o extranjero, ¿cierto?, que no eran judíos, que decíamos no eran descendientes, ¿cierto?, de Israel o de la promesa, descendientes allí de Abraham, ¿cierto?, del pacto. Nos hace también allí referencia, ¿cierto?, en Deuteronomio, ¿cierto?, de ahí como la orden que le da a Dios, ¿cierto?, a su pueblo, ¿cierto?, de destruir allí a aquellas naciones, aquellos pueblos, ¿cierto?, extranjeros o paganos, ¿cierto?, que no dejaran nada de ellos, ¿cierto? Pero vemos que también, de alguna forma, ¿cierto?, Israel no cumplió, o el pueblo, ¿cierto?, no cumplió aquel dictamen de Dios, ¿cierto?, sino que guardaron algunas cosas, perdonaron por ahí también la vida a algunos por ahí, o algunas cosas que rescataron de por ahí, ¿cierto? En la segunda referencia también de Ezequiel, que les dice que no introduzcan ahí personas extranjeras, ¿cierto?, allí a lo que es el templo de Dios, o ¿cierto?, a la casa de oración allí de Dios, ¿cierto?, en el santuario allí, que no es ingresar a extranjeros a ese lugar. Pero sin embargo, o guardas también decía por ahí, pero sin embargo hubieron personas extranjeras que estuvieron ahí, ¿cierto?, convocados a prestar también ese servicio o ese trabajo. Por lo tanto, Dios, ¿cierto?, de alguna manera se lo prohibía a su pueblo Israel, le hacía mención de que eso no debía ser así, que eso provocaba a Dios también, ¿cierto?, a ira, ¿cierto?, o a enojo, ¿cierto?, por ir en contra de lo que él había establecido. Nosotros vemos, ¿cierto?, que en el pueblo de Dios, ¿cierto?, de Israel, muchas veces no se cumplieron, ¿cierto?, este mandato de Dios, ¿cierto? Aún así hacían alianza con pueblos extranjeros, con pueblos paganos, ¿cierto? Ahí se relacionaban. Por ahí también Dios les decía que no den sus hijos, ¿cierto?, a aquellos extranjeros, a aquellos pueblos, o sus hijas se las den. Pero sin embargo, se mezclaron igual con ellos, y por lo tanto esto provocó a Dios, ¿cierto?, a que él se molestara por esto. Pero de alguna u otra forma, ¿cierto?, Dios los castigaba, pero los hacía nuevamente a volver en sí y a buscar, ¿cierto?, la presencia de Dios y a obedecerles, ¿cierto? Dios actuó con su pueblo muchas veces, de diferentes formas, quizás, ¿cierto?, allí los azotó, por decirlo de una manera, ¿cierto?, los castigó, pero su misericordia, ¿cierto?, no se apartaba de ellos, porque nuevamente los llamaba allí, ¿cierto?, a su lado, y los trataba como su pueblo, ¿cierto? Mi pueblo eres tú, ¿cierto?, en quien él tenía amor, ¿cierto?, su mirada puesta en ellos. Por lo tanto, hermanos, el significado bíblico de gentiles, decía, veíamos ahí, ¿cierto?, que eran contrarios a Dios, personas no judías, ¿cierto?, paganos o extranjeros. Eso es lo que podemos ver en este primer subtítulo. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, hermanos, referente a lo que hemos visto en la introducción y el primer subtítulo. Pareciera que no. Todavía hay que, aparte de varios subtítulos más, esta lección que está muy interesante. Así es que, hermanos, doy gracias al Señor por esta participación, honra y gloria a nuestro Dios, y le doy el pase a nuestra hermana Elisa Ampay, me parece, con el subtítulo 2. Señor bendiga a nuestra hermana Elisa. Amén. Gracias, mi hermano Eduardo, que el Señor le bendiga igualmente, que todos sean muy bienvenidos a esta escuela dominical, donde nos habla esta lección de los gentiles vasos de misericordia. Nos corresponde el subtítulo número 2, donde nos dice: no eran pueblo de Dios ni la amada. Vamos a dar lectura al versículo 25
También hay dos referencias, la letra A, Loami dice, Loami, no pueblo mío. En Oseas 1:9 le voy a pedir a mi hermana Rosita Empel que me pueda ayudar con esa referencia. Y la letra B dice, lo ruama, no compadecía, en Oseas 1:6 a mi hermano Juan Maquehue, para que las tenga mientras yo leo el versículo 25, Romanos 9:25, dice así, en el nombre del Señor. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Amén. Si mi hermana Rosita tiene su referencia, Amén. para que le dé Osea lectura. 1:9 Amén. dice así su palabra. Y dijo Dios, ponle el nombre de Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Amén. Amén. Cierto, aquí hablando el profeta Oseas, uno de los profetas menores, como ya muchos sabemos, ¿cierto? Quien habla en esta parte de la palabra del Señor, dice que no era pueblo de Dios, ni la amada, ¿cierto? Es una representación, ¿cierto? De nuestro Dios para con su pueblo, con el pueblo de Israel, ¿cierto? Allí sabemos la vida de este profeta que el Señor le dio una orden de que él se casara, ¿cierto?, con una prostituta, ¿cierto? Ahí, y por eso dice que no era pueblo de Dios, ni tampoco era amado por Dios. Ahí donde dice Lo-Ami, no era pueblo de Dios. La referencia que leyó nuestra hermana Rosita, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios, ¿cierto? Por eso, de esta manera, el Señor lo identificaba y hacía una comparación del pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando iba en desobediencia a los estamentos, a los estatutos de nuestro Dios, los mandamientos, el no poder cumplirlo, ¿cierto? Y también la letra B lo dice, lo ruama, no compadecida. En Oseas 1:9, 1:6, mi hermano Juan. Amén. Dice así. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Amén. Amén. Amén, cierto. Y aquí dice que no se compadecerá más de la casa de Israel. Un aviso, cierto, allí, claro, para el pueblo de aquel tiempo. Y siempre yo pensaba y meditaba que desde niña he escuchado sobre el pueblo de Israel y muchas veces me preguntaba por qué siempre se nombra el pueblo de Israel o por qué siempre está en las predicaciones, en las lecciones de escuela dominical, porque es el pueblo escogido de Dios, ¿cierto? El pueblo escogido. Y nosotros no éramos, como decía, ni descendientes, sino que éramos extranjeros, ¿cierto? No teníamos descendencia judía, no teníamos este privilegio, ¿cierto? Sino que éramos gentiles, pero por misericordia de Dios, ¿cierto? Hemos podido llegar a conocer a este Dios. Y esta parte aquí es una representación en lo espiritual, ¿cierto? De cómo también fue nuestra vida y cómo nuestro Dios se compadeció de nosotros, ¿cierto? Y nos atrajo, ¿cierto? Con esos lazos de amor, con esas cuerdas de amor, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hoy día, tal vez antes también no éramos el pueblo de Dios, no éramos amados por Dios, ¿cierto? Pero más un día el Señor allí nos hizo comprender que en Él solamente podíamos estar, ¿cierto? Conforme a lo que Él había predestinado para nuestras vidas. El profeta nos habla, ¿cierto?, aquí en esta lección de que antes éramos extraños a Dios, porque estábamos separados de Él, ¿cierto? Y no podíamos conocerle porque Él no se había revelado a nuestras vidas. Más hoy día podemos comprender por su misericordia
hizo estos vasos, un vaso de nuevo, un vaso de honra, como decía la lección anterior, ¿cierto? Vamos a pasar al versículo, al subtítulo número 3, donde dice cumplimiento en Cristo de la profecía no entendida en su tiempo. ¿Ves? Aquí nos dice que esto era una profecía en aquel tiempo, ¿cierto? Para con el pueblo de Israel, dice el cumplimiento en Cristo, ¿cierto? A través de él, esta profecía también se ha cumplido en nuestras vidas, no entendida en su tiempo. El versículo 6 de Romanos, vamos a darle lectura para poder comprender. 9:26 nos dice: y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí cambia, ¿cierto?, la figura que en aquel tiempo también el profeta lo anunciaba. Y aquí es donde, ¿cierto?, nuestra vida empieza también a ser parte de este pueblo de Dios, de este pueblo, ¿cierto?, apartado para Dios. Ahora, no separado de Dios, sino que apartado para Dios, ¿cierto? En el versículo 26, y la letra A nos dice, a mi pueblo mío. Ahora cambia la figura, si usted se da cuenta, mi hermano. Y tenemos la referencia en Oseas 2:1a. Mi hermano Eduardo, le voy a pedir que por favor le dé lectura a esa referencia. En Oseas 2:1a. Amén. En el nombre del Señor, decid a vuestros hermanos Ambi y a vuestras hermanas Ruama. Amén. Amén. Bueno, la leí Amén. completa en realidad. La Sí, leí completa. la Leí las leyó dos. completa. Leí las- Gracias. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Ahora dice, a mí, cierto, que es una, allí también dice que eso significa pueblo mío. Y Ruama, compadecida, ¿cierto? Porque Dios se compadeció de nuestras vidas y decía que el cumplimiento es en Cristo, por medio de esta profecía que ya Dios estaba hablando por este profeta Oseas, ¿cierto? Y allí, como le decía, nosotros podemos comprender de cómo nosotros fuimos injertados a este pueblo de Israel, y es por eso que nosotros en toda la Biblia también relata del pueblo de Israel, porque es importante su pueblo escogido para Dios, no como así también cada uno de vosotros que ha aceptado y que ha reconocido que hay un Dios, ¿cierto?, en el cual podemos confiar y al cual tenemos que bendecir. Voy a dar lectura a Oseas 2:23, porque la otra ya está leída, y dice así en el nombre del Señor. Oseas 2:23. Dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y le diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío, ¿cierto? Qué hermoso como es lo antes y lo de antes y lo de ahora, mis hermanos. Lo cierto, una vida pasada a una nueva vida transformada por esta profecía de que iba a venir un Salvador a esta tierra y que iba a transformar nuestras vidas, cierto, por gracia, por misericordia de Dios. Como decían los gentiles, vasos de misericordia. Solamente es la gracia de Dios que ha obrado en nuestras vidas, cierto, y nos ha hecho una amada de Dios, como dice su palabra aquí, una compadecida por Dios. Qué hermoso, mis hermanos, como el Señor nos habla. Yo le invito a seguir leyendo este libro de Oseas porque es muy profundo, mis hermanos, es muy único, muy especial. Y usted va a poder comprender a lo mejor muchas cosas con respecto a nuestra propia vida muchas veces. Que el Señor le bendiga, mis hermanos, para mi Dios sea la honra y la gloria. Esta es mi participación. El Señor le bendiga a nuestro hermano Luis Alberto. Buenas tardes, mis hermanos y hermanas. Esperando que hayan tenido toda una muy buena semana. Vamos a continuar con el estudio, ¿cierto?, de la palabra de nuestro Dios, que nos trae un tremendo tema. Los gentiles vasos de misericordia. En realidad, mis hermanos, el apóstol Pablo siempre tratando de
de dar a comprender esta tremenda salvación por gracia otorgada por Dios a través de su Hijo Jesucristo, ya no tan solamente siendo solo para el pueblo de Israel, ¿cierto? Sino más bien siendo una chance para todos aquellos que crean en su Hijo Jesucristo para poder llegar a través de Jesús, ¿cierto? A Dios Padre. Entonces, de esa manera, ¿cierto? Los gentiles nos transformamos, y digo, nos transformamos, y también vamos a ver allí en alguna referencia donde el apóstol Pablo también él se involucra, también él se incluye, siendo como él mismo se presentaba en muchas cartas, ¿cierto? Se presentaba, yo soy judío, ¿cierto? De la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, ¿cierto? Criado a los pies de Gamaliel, por lo tanto, en cuanto al celo, llegué a ser perseguidor de la iglesia, más él aún se declaraba, ¿cierto? Como lo vamos a ver en una referencia, él se autodeclaraba gentil, porque bajo este concepto de la gracia salvadora de Dios, otorgada no por mérito, sino que solamente como un don inmerecido, ¿cierto? Entonces estamos todos allí involucrados, siendo ahora nosotros portadores de la misericordia de Dios en nuestra vida, ¿ya? Dice el número 4, hijos del Dios viviente, los gentiles. Vamos a distribuir las referencias, mis hermanos, para que nos vayamos preparando. Le voy a pedir a mi hermano Eduardo, por favor, que se prepare con la referencia del libro Isaías, capítulo 42, vamos a darle lectura al versículo 1 y al versículo 6. Isaías, capítulo 42, versículo 1 y versículo 6. A mi hermana María Wiederhol, por favor, si pudiese tener allí atenta en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 18, perdón. Hechos, capítulo 11, versículo 18. A mi hermana Eliana Figueroa, por favor, que también tuviese lista ahí la referencia en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15. Se reemplazó ahí una referencia para los que tienen expositor, ¿ya? Para que la tarjen. Entonces, hermana Eliana, por favor, el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15. A mi hermano Juan Maquehue, por favor, que busque y tenga lista y preparada en Efesios capítulo 3, versículo 6. Efesios capítulo 3, versículo 6. Y a mi hermana Rosita Eiffel, por favor, le voy a pedir de que tenga por allí a mano la referencia del libro de Isaías, capítulo 10, del versículo 21 al versículo 23. Isaías, capítulo 10, del versículo 21 al versículo 23. Pues bien, vamos con la primera referencia, Isaías, capítulo 42, versículo 1 y versículo 6. ¿Qué nos dice, hermano Eduardo, por favor? Amén, en el nombre del Señor. Su palabra nos dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, mis hermanos, aquí ya tenemos, tal como nuestra hermana Elisa ya venía anticipando, ¿cierto? La promesa que Dios hace ya a través de Isaías a todas las naciones, ¿cierto? Que iba a enviar a su Hijo Jesucristo con un solo propósito, de poder universificar, ¿cierto? La salvación. Ya no era exclusiva solamente para el pueblo de Israel. Dice por ahí, ¿cierto? En una referencia en la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, no le aceptaron. Por lo tanto, a todos aquellos que le aceptaron, ¿cierto? Él los adopta y les da el título de ser llamados hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí ya en el libro de Isaías ya comienza a anticipar la promesa y de una manera muy explícita. Por eso es muy bueno, mis hermanos, escudriñar la Biblia, escudriñar las Escrituras, porque ellas en ningún momento se contradicen, sino más bien, ¿cierto? Se confirman las promesas. Mire, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Le trae a la memoria esa palabra, ese término, esa frase?
Jesús estaba siendo bautizado, ¿cierto? Por Juan el Bautista, y dice de que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, ¿cierto? Entonces, esto ya viene a confirmar nada más que el Mesías, el ungido, el Cristo, Jesús, Emmanuel, era el Hijo de Dios. Dice, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Se da cuenta? Donde ya todo entra, ¿cierto?, a entenderse, de que ya todos entrábamos en este plan, ¿cierto?, salvador de parte de Dios a todas las naciones, ¿cierto? Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto. Mire, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Por eso nosotros hoy en día estamos hablando de Jesús. Por eso nosotros hoy en día creemos en Dios a través de Jesús, porque Él, ¿cierto?, está siendo luz para todas las naciones. Ya no es inclusivo, ya no es solamente para el pueblo de Israel, ¿cierto?, sino es para todos aquellos que creen en Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pasamos a ser iluminados por la luz resplandeciente de Jesús. Vamos con la otra referencia. Hechos, capítulo 11, versículo 18, por favor. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Vamos a ver el audio de la hermana María. Ahí se lo habilité, hermana María. Le dice así en el nombre del Señor. Amén. Entonces, oídas estas cosas, llamaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Muchas gracias, mi hermana María. Tengo aquí una secretaria, una ayudante que se alcanza a escuchar por ahí su voz. Bien, mis hermanos, este episodio aquí es muy interesante porque lo que nos está indicando, ¿cierto?, es un informe que Pedro, ¿cierto?, informa a la iglesia de Jerusalén. Dice del versículo 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y esto es muy controversial, mis hermanos, porque nosotros debemos comprender, debemos entender en el contexto quién es Pedro. Dentro de los 12 discípulos, Pedro se caracterizaba por su carácter y por su personalidad, una persona muy confrontacional, de carácter muy fuerte, un hombre rudo, un hombre, como decimos nosotros la chilena, cuadrado. Para él, ¿cierto?, las cosas eran o no eran, no tenían ese multicolor, ¿cierto?, que existe hoy en día, no, sino que para el hombre las cosas eran o no eran solamente. Entonces, él dice que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad, y ahí Pedro le comienza a relatar. Entonces, ¿por qué hago yo esta introducción, mis hermanos? Porque Pedro había caído, como decimos, se había pisado la cola solito. Porque Pedro decía, no, ¿cierto? Para que Pablo incluso no tuviese problemas en Jerusalén, él mandó a que se circuncidaran algunos discípulos con él para que justamente no fuesen confrontados por Pedro. Entonces aquí Pedro se encuentra en la misma situación. Pedro tuvo que dar explicaciones porque él se encontraba compartiendo con gentiles que habían recibido la palabra de Dios. Entonces él ahora comienza a dar, ¿cierto?, estas explicaciones, ¿cierto? Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come, y el Señor me dijo, y le dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Se da cuenta que Pedro era un hombre completamente cuadrado, estructurado, no puedo comer de esto, no puedo, tengo que llevar este tipo de vida, yo soy un hombre de ley porque yo sirvo a Dios y esto tengo que hacer y así tiene que ser, y todos los demás no pueden, y quizás pueden escuchar la palabra de Dios, pero Dios no habita en ellos porque son gentiles. Ese era Pedro. Ese era Pedro.
y nosotros no nos diferenciamos mucho de Pedro, así que dejemos a Pedro tranquilo por un rato, porque nosotros muchas veces nos comportamos igual que el apóstol Pedro dentro del mismo templo. Oye, mira ese hombre con qué libertad canta, mira ese, pero si no anda curado, ese no anda drogado, y mira, y parece que, mira, oye, pasó adelante a orar. ¿Cómo es posible? Si Dios no lo ha tocado, Dios no lo ha convertido, Dios no ha hecho una obra en él, y nos transformamos incluso hasta peor que Pedro, porque pensamos que nosotros tenemos la exclusividad de relacionarnos con Dios. Y tampoco comprendemos de que nosotros no tenemos la exclusividad en lo absoluto. Muy por el contrario, gracias damos a Dios porque Él nos transformó a nosotros. Él nos transformó a nosotros para ser portadores de la misericordia de Dios. Si Él no hubiese orado en nosotros, seríamos, ¿cierto?, un vaso de deshonra, gentiles, ¿cierto? Así que no nos transformemos ni nos asombremos mucho en el apóstol Pedro, ¿cierto? Vamos con la otra referencia. Y esto para que quede claro, Dios les dio arrepentimiento. Nuevamente, Dios es el que hace la obra, no el hombre, Dios. Dios es el que intercede a través de su Espíritu Santo y de esa manera nosotros pasamos de ser gentiles a hijos de Dios. Vamos con la otra referencia, el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15, por favor. El Señor ordenó llevarles el Evangelio. ¿Qué nos dice? ¿Está sin audio, hermana Eliana? Ahí sí. Se volvió a silenciar. Sí, no sé qué le pasa. Ahí sí, mi hermana Eliana. Ahí le escuchamos bien. Ya. El Señor les dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Amén. Muchas gracias, mi hermana Eliana. Miren, mis hermanos, esta referencia en realidad es muy importante y por eso me detuve y exageré un poquito la explicación en la referencia anterior y refiriéndonos a nuestro propio comportamiento dentro del templo en la congregación a la que pertenecemos. Porque resulta de que Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo era hebreo de hebreo, del linaje de Benjamín, cierto judío, en cuanto al celo, porque debemos reconocer y recordar, mis hermanos, que los judíos, cierto, los fariseos se reconocían de acuerdo al celo que ellos sentían por Dios. Ya mismo. De acuerdo al celo que sentían por Dios y la ley, ¿ya? Entonces, mis hermanos, él decía, mi celo es tal por Dios que yo no voy a permitir que un hombre, el hijo de un carpintero, se constituya y se declare hijo de Dios y que más encima existan judíos que crean en él, que él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Yo no me puedo quedar tranquilo con esta tremenda ofensa, sino que yo voy y los voy a traer a juicio a Jerusalén y si se me resisten los voy a matar. Ese era Saulo. El problema está en que Saulo estaba en esta. Cuando se le aparece nuestro Señor, le revela el Evangelio y todo lo que Pablo creía que era verdadero, él lo constituye como una perversión satánica completamente. Entonces él tiene que ser ministrado, ¿cierto?, por otro hombre que Dios ya allí lo tenía preparado. Y mira el mensaje que le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Entonces, imagínese cómo estaría este hombre, este siervo de Dios, que se llamaba Ananías. ¿Cómo estaría Ananías? Señor, pero si este es Saulo, este es el que persigue a los cristianos, o sea, este es un hombre de ley, este hombre sabe mucho, este hombre sabe quién eres tú. Eso tiene que haber pensado Ananías. Y por otro lado, Jesús llega, Dios, nuestro Señor llega y le dice, oye, ve a él y ministralo. Porque instrumento escogido me es este para la misión que yo le voy a encomendar. Qué tremendo. Y todavía nosotros muchas veces nos preguntamos cómo es posible que Dios siga trayendo borrachos, drogadictos, gente de tan bajo estrato social.
porque instrumentos escogidos son para Dios, para la obra determinada que Dios tiene. Se da cuenta todos quienes hemos sido llamados por Dios, tenemos una misión específica en la obra de Dios. Sigamos, dice, son coherederos con Cristo por el Evangelio. Efesios 3:6, por favor. ¿Quién tenía esa referencia de Efesios 3:6? Mi hermano Juanito. Efesios 3:6 dice así en el nombre del Señor. Y los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Muchas gracias, hermano Juan. Nuevamente el apóstol Pablo enviando, ¿cierto?, esta misiva a esta iglesia, ya explicando lo mismo, dándole a entender lo mismo, porque debemos comprender, mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué es que Pablo tenía que siempre redundar en lo mismo? ¿Por qué es que Pablo tenía que cada vez tener que andar explicando lo mismo? Las congregaciones, las iglesias, por así decir, ¿cierto?, que existían en aquellos tiempos, eran conformadas tanto por gentiles, o sea, gente de otras naciones, de otros países, y también eran congregaciones, ¿cierto?, que estaban compuestas por israelitas, por judíos que habían salido de Jerusalén, ¿cierto?, porque debemos recordar de que estaban siendo perseguidos, ¿cierto?, todos los cristianos. Entonces, muchos de ellos, claro, aceptaban a Cristo como el Hijo de Dios, pero todavía cargaban con todo el peso de la ley, todavía no creían que la salvación más bien era por fe y por gracia, sino que todavía cargaban ese tema de la ley. Entonces, por eso Pablo tenía que, en reiteradas ocasiones y de distintas formas, ¿cierto?, nuevamente tener que explicar lo mismo, que los gentiles son coherederos, ¿cierto?, y miembros del mismo cuerpo. ¿Qué significa la palabra coherederos? Lo explicábamos, ¿cierto?, que no es que las riquezas de Jesús las venga a repartir él, ¿cierto?, de manera diferente o de una forma, ¿cierto?, no equitativa. No, sino que copartícipes, coherederos, significa que todos vamos a tener la misma participación y la misma repartición de la herencia de Dios. ¿Se entiende? No es que uno vaya a tener más que otros, no, sino que somos herederos de las glorias celestiales, coherederos con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Pablo hoy en día aquí, ¿cierto?, en esta referencia le está explicando a esta iglesia. Isaías lo confirma. Vamos con la otra referencia. Isaías 10 del versículo 21 al 23, por favor. Amén. Dice así: el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá a Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación determinada en medio de la tierra. Amén. Muchas gracias, hermana Rosita. Mis hermanos, esto también es muy tremendo, ¿cierto? Porque obviamente aquí se está refiriendo única y exclusivamente a lo que sucede con el pueblo de Israel una vez, ¿cierto?, de que estuvo en cautiverio, y Dios promete a través de Isaías, ¿cierto?, de que todos aquellos que habían sido despatriados iban a volver. No todos los que salieron, obviamente. En el camino murieron muchos por enfermedades, por heridas propias de la guerra, por la edad, y otros porque definitivamente quizás simplemente no quisieron volver. ¿O no cree usted eso? Hubieron algunos que no quisieron volver. ¿Por qué? Porque quizás formaron familia, ¿cierto?, con gente extranjera de sus propias naciones, y ¿para qué estamos con cosas? ¿Cierto?
Cuando un hombre forma familia o una mujer forma familia en otro lado, muchas veces ya cuesta retornar a su propia patria, a su propia ciudad, a su propio lugar de origen. Eso también sucedió. Entonces, eso es lo que está declarando aquí, ¿cierto? Dios a través de este profeta Isaías, y eso es lo que está diciendo, ¿cierto? El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará de justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Mis hermanos, debemos comprender esto, que fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. No fue algo agradable, sino que fue algo terrible. Fue algo terrible, ¿ya? Lo que el pueblo de Israel vivió. Vamos con el número 5. Dice, Dios preservará un remanente para cumplir con su promesa a Abraham e Israel. Le voy a pedir, por favor, a mi hermano Héctor Enríquez que busque en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 9, mientras yo leo lo que dice en Romanos, capítulo 11, versículo 5. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Qué nos dice el libro de Isaías 1:9? Amén. Dice así: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Amén. Muchas gracias, mi hermano. ¿Qué más claro que la referencia que acabamos de leer? En esta referencia, mis hermanos, hay un atributo de Dios que se denomina la soberanía de Dios. Todo lo que sucede bajo el cielo, ¿cierto? Sobre las profundidades del mar, todo está contenido en la voluntad de Dios. Nada sucede sin que Dios lo sepa. Nada sucede, ninguna cosa se hace ni se forma sin que haya un propósito por Dios establecido. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, si usted lee muy bien las referencias, vamos a Isaías 1:9, lo que leyó nuestro hermano Héctor. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, miren lo que declara. No dice, no, si los asirios hubieran tenido misericordia de nosotros, hubiesen, ¿cierto? Si ellos demostraron bondad por nosotros por eso, o los babilonios, ¿cierto? Que eran quienes cautivaron al pueblo de Israel, ya sea el reino del norte como el reino del sur, ¿cierto? Ya sea tanto los asirios como los babilónicos. Ellos no hablan de ellos no reconocen la bondad, la misericordia, ¿cierto? De quienes les llevaron cautivos, sino que ellos lo asumen a la voluntad de Dios. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, o sea, ellos reconocían de que por la voluntad de Dios estaban viviendo lo que estaban viviendo. Como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Qué tremendo, mis hermanos. Y hoy en día nosotros no somos iguales. A mí no me gusta mucho cuando siempre le cargamos la mata. No, el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, contumaz, duro de servir, y como si nosotros fuésemos diferentes. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos que, ¿cierto?, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, recién ahí reconocer, mira, si Dios no tuviese tanta misericordia de mí, estaría mucho peor? Estaría en peores condiciones, las consecuencias de mi pecado, ¿cierto? Quizás me habrían llevado a la muerte o a alguna otra resolución mucho más compleja, mucho más complicada, más la voluntad de Dios ha sido, ¿cierto?, en la muestra de su amor, de su misericordia, demostrando su amor y su paciencia para conmigo. Él contiene su ira. Él no ha hecho justicia por mi pecado aún, sino que ha demostrado su paciencia para que yo me arrepienta de mi maldad y me vuelva a Él. Eso es lo que está reconociendo aquí, ¿cierto? Romanos 11:5 se refiere prácticamente a lo mismo. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, escogido por Dios, seleccionado por Dios. En la omnisciencia de Dios, el que todo lo conoce, el que todo lo sabe. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No es
por nuestros propios méritos, mis hermanos, que nosotros estamos aquí congregados, sino es solamente por la misericordia de Dios. Él nos escogió de alguna manera y nos ha transformado en un vaso de honra para Él, tal como decía nuestro hermano Eduardo, para Dios. Todo lo que Dios ha hecho ha sido para Dios, no para nuestra propia vanagloria, no para que nosotros, ¿cierto?, nos reconozcamos mejores que los gentiles incluso. No, nosotros no somos mejores que ellos. Nuestra conciencia, Dios la mantenga viva y despierta para reconocer nuestro grado de maldad y podernos arrepentir siempre de las cosas malas que hacemos. ¿Alguna duda, mis hermanos, antes de pasar a la conclusión? ¿Alguna consulta? ¿Tomaron sus apuntes respectivos? Acuérdense que a final de año viene la prueba global. La prueba global. Esas pruebas coeficiente 2 que así nos hacían transpirar algunos. Bien, vamos con la conclusión, que la conclusión está escrita como, no sé, como en un pequeño trabalengua, no se comprende muy bien, porque dice literalmente, leyéndola, dice: Dios está llamando fuera un pueblo nuevo, la iglesia, formada de judíos y gentiles, quienes son llamados hijos de Dios, porque creyeron. Israel podría quejarse por la preservación de solo un remanente si no fuera por la gracia soberana de Dios. Ni el este sería salvo, sería destruido como Sodoma y Gomorra. Lo que salva es la bondad soberana de un Dios misericordioso. Dicho, mis hermanos, en palabras muy para comprenderlo mejor, ¿ya? Para poder digerir mejor esta idea. No existe en nosotros, mis hermanos, mérito alguno que nos pueda acercar a Dios o ser merecedores de la salvación de Dios. Para beneficio nuestro, por eso, para que cuidemos y limitemos un poquito lo que nosotros siempre criticamos del pueblo de Israel, y miren, y me hago cargo de lo que voy a decir, porque el pueblo de Israel no quiso aceptar a Dios, y porque el pueblo de Israel menospreció el evangelio de Jesucristo, es que nosotros hoy en día tenemos chance a la salvación. ¿Se da cuenta que es tremendo? Y eso obedece al carácter de la justicia divina. No es que Dios nos esté amando más a nosotros ahora que a su propio pueblo, no. No es así. Dios es amor en su naturaleza. Él es amor, Él ama. No es que ame más a uno que a otro, no. Dios ama, ¿cierto? Y en este amor es, ¿cierto?, donde estamos contenidos nosotros. Todos aquellos, ya sea judíos o gentiles, Él nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, siempre y cuando creamos en Jesús, que es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nos hace, eso es lo que establece hoy en día la diferencia entre los hijos de Dios y los gentiles. Gentiles ya no son solamente los extranjeros, ¿cierto?, que no son israelitas. Gentil es toda aquella persona que no, ¿cierto?, sigue la voluntad de Dios. Y los que siguen la voluntad de Dios, entonces somos llamados hijos de Dios. Para mí, Señor, toda honra y toda gloria. Amén. Hermosa lección, mis hermanos, que hemos tenido el día de hoy, en la cual el Señor nos quiere hablar y recordarnos que somos vasos de misericordia, somos parte de su pueblo, que hemos sido comprados a precio de sangre, entramos en un pacto nuevo gracias a nuestro Señor Jesús. Teníamos, mis hermanos, en el punto 1 la definición de gentiles. Ya hay que recordar que gentil significaba extraño o pagano. Y en el antiguo pacto, mis hermanos, cuando Dios trataba personalmente con su pueblo, todos los otros pueblos como los egipcios, los asirios, babilónicos, todos los otros pueblos, ellos eran paganos o extraños. ¿Y por qué, mis hermanos, se llamaban así? Porque el pueblo de Israel era un pueblo santo, ¿ya? Un pueblo santo que significa apartado. Ellos debían ser diferentes. Ellos debían ofrecer otro tipo de sacrificios. Ellos debían seguir una vida en adoración, ¿cierto? Y en obediencia a la ley o a la Torá, como le llaman, ¿cierto?, hasta el día de hoy los judíos, ¿ya? Y esta lección, mi hermano, es muy importante en nuestros días porque nosotros podríamos pensar que todos los judíos son salvos solamente por el hecho de ser judíos o del pueblo de Dios. Y no es así, mis hermanos. Dios sí tiene un trato especial con Israel hasta nuestros días, y Dios sí ama a Israel hasta nuestros días.
a todo su pueblo. Él quisiera, la palabra dice que Él desearía que todos sean salvos, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que no todos pueden ser salvos, sino que aquí dice que lo que salva es la bondad soberana de un Dios misericordioso, dice la conclusión. Es su bondad, es su soberanía. Y la dureza de este pueblo, mis hermanos, permanece hasta hoy en día. Si ustedes ven las noticias, nosotros sabemos que en Israel hoy hay guerra, Israel contra Palestina. Todo Irak, Irán y todos esos pueblos se bombardean. Es diario, eso es diario, mis hermanos. Y Dios ha permitido que ellos estén en constantes guerras y conflictos y persecución por la dureza de su corazón, hasta en los días de hoy. La palabra de Dios, mi hermano, en Apocalipsis dice que el Señor va a venir a tratar con Israel después de que Cristo venga a buscar a su iglesia, ¿cierto? En el rapto, que nosotros creemos eso, la iglesia será alzada a los cielos. Ya no estará la iglesia en la tierra. Tampoco va a estar el Espíritu Santo en la tierra. Y en ese periodo, mis hermanos, del Apocalipsis, lo que va a ocurrir es que Dios va a tratar con Israel. Y dice Apocalipsis que van a bajar 2 testigos. Imagínense, hermanos, lo que Dios tiene que hacer, ¿cierto? Para que el pueblo pueda creer realmente que ese es el Mesías. Dice que los 2 testigos se piensa que puede ser uno Moisés y el otro Enoc, ¿ya? Entonces, en este periodo, mis hermanos, Dios va a tener un trato en el periodo de la gran tribulación, como nosotros le llamamos o lo conocemos. Es el periodo en el que Dios va a tratar personalmente con su pueblo Israel, ¿ya? Así que nosotros debemos siempre, mis hermanos, así como Dios lo hizo, ¿cierto? Amar también a la nación de Israel, aunque no seamos israelitas, pero es el pueblo por el cual vino nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Y es un pueblo, como dice la Biblia, que es la niña de su ojo, ¿ya? Es un pueblo apreciado por Dios. Sin embargo, mis hermanos, nosotros también hoy tenemos un papel importante de ser la no amada, los paganos, los extraños para Dios, pasamos a ser, ¿cierto?, un pueblo de Dios y compadecidos por Dios, como decía el libro de Oseas. Y después, mi hermano, se nos da el título de hijos de Dios, y no de cualquier Dios, sino que hijos del Dios viviente. Así que nosotros debemos, mis hermanos, en nuestro corazón atesorar esta lección. No somos cualquier cosa, ya no somos extraños delante de Dios, sino que somos vasos de misericordia y somos hijos del Dios viviente. Y con nosotros, mis hermanos, el Señor tiene un propósito. El propósito, Jesús dijo que Él iba a preparar moradas, ¿cierto? Para que nosotros vayamos a habitar con Él. Y ese es nuestro propósito, mis hermanos, como hijos de Dios, perseverar en la fe para alcanzar esa promesa de llegar a las moradas celestiales, de conocerle, de estar junto a Él, de verle cara a cara. Así que nosotros somos un nuevo pueblo, mis hermanos, adquirido no por un sacrificio como los antiguos, sino que con un sacrificio perfecto que fue nuestro Señor. Y somos una iglesia, mis hermanos, que cada día crece, ¿cierto? Una iglesia que confiamos que cada día debe ir creciendo en la fe, pero sabemos que las cosas no se vienen fáciles y es por eso que esta lección también hoy nos ayuda a recordar que somos vasos de misericordia y que si el Señor nos ha escogido, Él nos ayudará a perseverar y Él nos sostendrá hasta el final, mis hermanos. No debe quedar duda en nosotros porque por algo hemos sido llamados, con un propósito, ¿ya? Así que ese sería, mis hermanos, el repaso de esta lección. Ha estado bastante clara, una lección bastante digerible, ¿cierto? Bastante ágil. Así que esperando que todos ustedes también hayan podido comprender lo que se ha explicado el día de hoy. Yo le quisiera pedir a mi hermana Eliana si ella puede elevar una oración para estar dando término ya a esta escuela dominical. Una oración y después para finalizar cantamos el himno, mis hermanos. Hermana Eliana, por favor, si puede orar. Eliana Figueroa. Amén. Amén, hermana. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, por habernos tenido un domingo más conectados en esta escuela dominical, aprendiendo, mi Dios, de tu preciosa palabra. Ayúdanos, Dios mío, despeja nuestra mente, nuestro entendimiento cada día para poder aprender más de ella, para poder guardarla, para poder tomarla por obra en nuestras vidas. Algo que es tan, Dios mío, interesante para poder servirte.
Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que estuvieron conectados, como los que no lo pudieron hacer. Usted conoce los motivos, Dios mío, y usted pueda recibir este hermoso trabajo que se ha hecho en esta tarde, bendecir a los profesores, seguir dándoles la sabiduría y el entendimiento para que nos puedan enseñar su palabra. Te pedimos, mi Dios, que usted nos levante de esta oración acorazados y bendecidos en su sangre preciosa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pasamos a entonar, mis hermanos, entonces el himno 386. Himno 386. En el nombre del Señor. Oh Señor, procuro en vano mi conducta reformar, pues ningún poder humano, santidad me puede dar. Es mi vida de pecado, diaria ofensa para ti, pero mi alma ha confiado en tu sangre carmesí, en tu rey no está el contento, nada impuro ahí entrará, sin el nuevo nacimiento, ninguna malo verá. Mira pues mi insuficiencia, muestra en mí tu gran poder, manifiesta tu clemencia y de nuevo hazme nacer. Ven Espíritu divino, ven y escucha mi oración. Ante ti mi frente inclino, por mi regeneración. Deseamos tu fiel esperanza, no vacío la llevo a creer que la fiel aventuranza en el cielo he de tener. Amén. Hemos oído, mis hermanos, que hemos entonado. No sé si ha podido meditar en la letra. Dice la última estrofa, dice de este himno del 386. Lo voy a leer, mis hermanos. Dice: ven Espíritu Divino, ven y escucha mi oración.
ante ti mi frente inclino por mi regeneración, mi hermano. Cada día nosotros debemos, ¿cierto? Pedirle a nuestro Señor que regenere nuestra vida espiritual todos los días, porque todos los días nosotros debemos ser perfeccionados a la imagen de Cristo para llegar, mis hermanos, algún día a poder ver a nuestro Señor. Así que, mis hermanos, damos término a esta escuela dominical glorificando a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. La escuela dominical, mis hermanos, ha concluido. Chao, chao, hermana Noemí. Chao, mis hermanos, Chao, bendiciones. hermana Noemí, hermanos, Chao, hermanas, Dios hermana les Rosita. bendiga. Chao, bendiciones. Hermano Chao, chao, Juanito, hermana bendiciones. Eliana Figueroa, para allá todos los hermanos. Hermano Beto, Amén, muchas Hermano gracias, hermano. Ramón. Dios les